Hola a todos y a todas, soy Nicolás Sánchez, el ayudante de Dinámica. Como muchos han preguntado por el control sobre cómo usar MATLAB y eso, voy a hacer un video como explicando el funcionamiento de MATLAB para los que nunca han tenido ningún acercamiento a la plataforma, el funcionamiento de la función que les dijimos que les recomendábamos usar para resolver el control, y vamos a hacer un ejercicio de dinámica también. Bastante, no parece, bueno, bastante parecido en el fondo, que vamos a tener un problema de dinámica que vamos a resolver con métodos numéricos. Así que eso, esta es mi cara para que la conozcan, y ahora me voy a guardar y voy a empezar con el problema. Bueno, para resolver el problema vamos a hacer un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Este es el enunciado, es para que lo miren más que otra cosa. No vamos a resolver nada de esto con ecuaciones diferenciales, pero sí la ecuación diferencial la vamos a determinar mediante dinámica de partículas. Es un problema simple en lo que respecta a dinámica, y en lo que respecta a ecua cada uno lo verá. Así que eso, voy a ir a la pizarra para, em, para dibujar esto. Ya, entonces el, el problema consiste, voy a poner lápiz, este, bueno, el problema consiste en una masa, como vieron los datos iniciales están ahí, una masa unida a un resorte. Este es el resorte, y la masa sufre una fuerza, bueno, la idea es que el enunciado ustedes lo lean, una fuerza sinusoidal de este tipo que hace oscilar el resorte. Entonces, con sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sin mucha complejidad, vamos a tener que, ¿qué fuerzas actúan aquí? Actúa la del resorte. Suponiendo que estamos en un medio, el cual genera una oposición al movimiento, vamos a hablar de que vamos a tener un B por dx dt. Y además vamos a tener la fuerza, el sistema de motores fuerzas positivas para allá, una fuerza de este tipo, coseno Wt, y esto va a ser igual a masa por aceleración, que es lo mismo que tener que a la masa por la segunda derivada de x respecto al tiempo. Bueno, esta es la ecuación diferencial que tenemos. Si se fijan, no es difícil de obtener. El tema es resolverla. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden ordinaria. Por lo tanto, tiene una solución analítica. Mediante las herramientas que aprendieron en ECUA la podrían solucionar. La que les dimos en el control no es así, creo. Creo, no estoy seguro, no, no la miré con tanta atención. Pero la cosa es que esta ecuación la vamos a resolver mediante MATLAB. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso es despejar en función de la derivada de más alto grado. En este caso, la segunda derivada. Vamos a ponerlo así. Va a ser igual a, despejamos km por x menos v partido en m por dx dt más a partido en m por coseno de wt. Ya. Súper bien con eso. Ahora vamos a anotar los datos que nos da el enunciado. Los datos con los que vamos a trabajar son los siguientes. Vamos a trabajar con la masa igual 2 kilogramos. La constante del resorte igual a 125 partido en 10 newton metros. La constante proporcionalidad de la oposición del medio de 6 kilogramos segundo. Y la amplitud de 195 partido en 14. Vamos a ponerle newtons, para que esto tenga eh, sea equivalente en unidades, por lo menos. Un análisis dimensional correcto. Entonces ahí W va a ser 1. W adimensional. Entonces aquí ya tenemos todos los datos. Otro tema importante acá corresponde a, bueno, esto
lo vamos a tener acá. Estos son los datos y las condiciones iniciales. Como recordarán de ecuaciones diferenciales o todos los cursos anteriores, cuando trabajamos con derivadas siempre hay que tener condiciones iniciales. En este caso las condiciones iniciales que nos dan, x0 igual 1, la velocidad igual 0. Entonces con todos estos datos ya podemos empezar a programar. Ya tenemos la ecuación hecha y tenemos todo listo. Así que vamos a MATLAB. Voy a usar y me sumo. Bueno, aquí estamos en MATLAB. Ya hice esto una vez, pero tuve un error en el video, así que lo estoy haciendo de nuevo. Ya esta es la primera vez que lo hice para tenerlo correcto. Bueno, para los que son primerizos en esto, ponemos New Script y ahí sale esto. Y con asterisco se pueden escribir cosas que no las lee el programa. Bueno, MATLAB es un programa que la universidad tiene convenio, así que lo tenemos gratis. Es una buena herramienta, así que es bueno que lo sepan usar. MATLAB mismo tiene como capacitaciones con certificado por si a alguno le interesa. Entonces, partimos primero poniendo ejemplo dinámica. Bueno, una cosas buenas para programar o por lo menos para partir programa en MATLAB es poner clear all, close all, CLC. Clear all lo que hace es borrar todas las variables que estén definidas, así como que resetea el código. Por ejemplo, si yo ejecuto este programa, pasan unas cosas y que después si yo vengo a abrir este sin usar clear all, todo esto me puede interferir. Para eso el clear all, el close all va para cerrar todos los gráficos que se vean y CLC es para todo lo que salió aquí, todo esto, que es como en nuestra ventana de comando, para limpiarla. Hay que ser un poquito ordenado de repente. Ya, entonces, primero lo primero más importante a definir van a ser el tiempo de simulación que vamos a hacer. En este caso vamos a simular desde el segundo 0 al 5. Entonces ponemos el tiempo inicial, 0. Tenemos que poner el paso que queremos que haga. Por ejemplo, va a ir 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, así hasta el 5. Dependiendo de la potencia del computador, aquí le pueden poner lo que quieran. Si tienen un computador de la NASA, ustedes verán. Si no, como que hizo, dependiendo de esto, se les puede laguear más o menos. Y esto también va a influir en la calidad del gráfico que obtengamos. Entre más puntos, más bonito; entre menos puntos, más feo. En palabras simples. El punto y coma al final de cada línea significa que no queremos que salga acá. Como que, por ejemplo, yo ejecuto esto. Vamos a ponerle Dynamic K3. No sale nada. Si no se lo pusiera, sale pura cochina que no nos interesa. Ya, entonces, y si se fijan, todo se limpió por estos códigos de aquí. Entonces, lo primero que vamos a utilizar va a ser la ecuación. Bueno, primero vamos a escribir el código, después vamos a explicar. Bueno, para utilizar la función O de 45, la función O de 45 es bueno trabajar con una matriz de esta forma, de X, ya que la función O de 45 nos va a entregar el resultado. Como esto trabaja con números, nos va a dar una nube de datos, nos va a dar muchos datos. Entonces, en X va a poner todos los datos de la ecuación diferencial que resolvimos. En este caso nos daría, bueno, los datos de la ecuación diferencial que resolvimos. Y en este otro nos daría los datos del tiempo que utilizamos. ¿Ok? Entonces, para llamarla, ponemos simplemente el nombre, O de 45, las cosas se llaman por su nombre. Y tenemos que definir la función que queremos que solucione. La vamos a llamar @f. Esto un poco como de memoria, pero creo que después voy a explicar mejor, pero f va a ser el nombre de la función que vamos a crear. Luego va el tiempo que queremos que vaya, que utilicemos, y luego va las condiciones iniciales. Como tenemos una ecuación diferencial que vamos a solucionar, que tenemos condiciones diferenciales para la posición y velocidad, las tenemos que poner en ese orden: posición, velocidad. En este caso las posiciones iniciales son 1 y 0. Entonces ya ya escribimos nuestra función O de 45, lo utilizamos
que esto es ecuación diferencial ordinaria, creo, en inglés, y, o sea, la abreviación. Y llamamos f, pero f no está definida. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir f como función. Esta es otra forma de definir funciones. Después, si saben, los que vayan del métodos numéricos y van a, esto no lo enseñan mucho, pero de hecho este comando no lo enseñan, pero ustedes ya lo van a saber. Entonces tenemos que crear una función que se llama function. La voy a poner px igual f de t, x. Esto lo que hace es decir, esto dice, la función f va a requerir de t y de x, y cuando la ejecutemos nos va a devolver px, ¿ya? Entonces, todo lo que pase adentro de esta función es aparte de lo que pase el código afuera. Por ejemplo, si nosotros ponemos la masa de nuestro objeto aquí, y luego aquí ponemos que, no sé, pues nuestra función px va a ser igual a m más 1, no lo va a leer porque esto está en esta parte del código. Por lo tanto, tenemos que todos los datos de nuestra... Entonces, como acá tenemos que ingresar nuestra ecuación diferencial, todos los datos que se afecten a nuestra ecuación diferencial los tenemos que poner acá. En este caso yo los voy a copiar y pegar sin problema porque ya lo tengo escrito. Datos, copiar, pegar. Entonces acá tenemos todos los datos que influyen. Luego tenemos que escribir nuestra ecuación bastante grande que nos salió. Nuestra ecuación que es esta de acá. Como la estamos viendo. Es bastante grande. Así que lo que yo voy a hacer es escribir esto como un auxiliar. No sé por qué uso esto, sí, tengo el lápiz acá. Voy a escribir esto como un auxiliar. Le llamo auxiliar 0 y luego voy a escribir esto que es más simple en partes distintas. Ahora, una pequeña explicación de cómo funciona el comando OD45. Muy pequeña y rápida. Este comando nos sirve para resolver ecuaciones diferenciales de la siguiente forma. Si tenemos ecuaciones diferenciales de la siguiente forma, de x, n, de n de t, esto es una n, más bla 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 bla, hasta x igual una función f. Una función f, por ejemplo. Entonces, ya tendríamos esta definición, y lo que tenemos que hacer para poder resolverla es dejar x de n en función de f más bla 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 bla. O sea, menos x, bla 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 bla. Entonces, ¿cómo funciona esto otro? Lo que hace MATLAB es asumir que nosotros vamos a tener una variable x, la cual va a incluir la tablita para escribir se me está poniendo loca. Ya, entonces vamos a tener una variable x que va a tener todas las derivadas, bla, 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 hasta x elevado a n menos 1. Hasta elevado a x menos 1. ¿Ya? Entonces luego nosotros vamos a derivar esto, donde, bueno, va a ser x punto, o como yo lo llamé, px. Vamos a crear otro conjunto de una matriz que va a tener x punto hasta bla 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 xn. Entonces, lo que va a pasar ahora es que luego vamos a tener que, bueno, esto va a ser x, luego de x de t, y así hasta x derivado. Esto es una notación de derivada, por si acaso. La escribí como rara, pero se entiende que derivada a la enésima. Una derivada de enésimo orden. Entonces aquí vamos a tener que, bueno, x, el vector x en su posición 1, este es 1, bueno, en su posición 2, mejor dicho, en su posición 2 va a ser igual a x punto, porque de x y x punto es lo mismo. Y esto va a ser igual a px, perdón, a px en su posición 1. Entonces vamos a agarrar desde acá, de nuestro conjunto de variable x,
Vamos a usar x de x, todas las derivadas, y luego acá vamos a tener x punto, desde x punto en adelante hasta la enésima derivada. En nuestro caso particular del problema, vamos a tener que x va a equivaler a x de t, y luego px va a equivaler a dx de t y de 2x de t. Por lo tanto, nuestra primera ecuación de aquí es lo mismo que si nosotros tuviéramos aquí, que si no tuviéramos px1. Entonces esto es lo que nosotros vamos a solucionar. No, mentira. px2. Porque px1 corresponde a la primera derivada, px2 a la segunda derivada. Entonces, esta expresión la podemos dejar así. Bueno, y lo importante que ya mencioné aquí, darse cuenta que x1 va a ser igual a px, perdón, px1. Entonces, eso así funciona un poco. Primero, el O de 45 lo que va a hacer es definir variables x, las cuales estén, por ejemplo, acá a este lado, y luego las variables que van a estar al otro lado. Y luego finalmente vamos a obtener este resultado. Y con lo otro vamos a obtener x, con la misma función. Entonces eso es como lo importante para saber definir valores con la función O de 45. Cualquier duda, igual les voy a subir un video que lo explica mejorcito, está en inglés o sí, pero lo explica bastante bien y rápido. Así que voy a volver a MATLAB ahora. Ya, entonces como dijimos, lo que esto va a hacer, vamos a tener nuestro conjunto de valores x, los cuales van a representar nuestra posición y nuestra primera derivada, y luego vamos a tener px, el cual va a tener nuestra velocidad y nuestra segunda derivada. Por lo tanto, vamos aquí a escribir la función. Bueno, ustedes tendrán que escribir la función también en su minuto, así que lo que yo hago es usar el auxiliar, como les dije, para ahorrarme un troncho de ecuación muy grande y que sea más difícil de entender. Entonces aquí ya llamé x2, es la velocidad, que va a ser lo mismo que px1. Px2 va a ser la aceleración, que es la segunda derivada de x, que va a estar en función de todo lo anterior, de x1, que es la posición también. Luego esta función de acá va a entrar a O de 45, y aquí nos va a devolver el tiempo y x, donde x va a corresponder a px. Por lo tanto, no va a ser únicamente un término, sino van a ser más de uno. Ya. Sigamos. Y claro, y con px se va a resolver. Y aquí en x vamos a tener la posición y velocidad, si no me equivoco. Entonces de aquí llamamos esto funciona aquí, y aquí nos devuelven posición y velocidad en una matriz x, que después vamos a ver. Ya, algo importante, al definir esto de esta forma, nos falta una última línea de código que sería px igual a px'. ¿Qué pasa? Al usar este código, hay más formas de programarlo, para que no pase esto. Lo que va a suceder va a ser que nosotros vamos a crear una matriz de este tipo. Y MATLAB solamente lee matrices de este tipo. Entonces, para pasar de invertir una matriz, por ejemplo, de que sea únicamente una columna a que únicamente sea vertical, a que sea horizontal, tenemos que usar el comando prima. En este caso, como partimos de este tipo y queremos pasar al otro, usamos de nuevo. Bueno, ya se definió A como A', así que vamos a poner V igual a prima. Entonces tenemos que B va a ser esto. Si nosotros tenemos una columna, una matriz que esté horizontal y la queremos hacer vertical, ponemos el prima. Que con este px y px' pasa exactamente lo mismo que hicimos con B. Está horizontal y la pasamos a vertical. Ya, entonces luego nosotros esto lo borramos. No debería haber ningún conflicto en el código. Entonces si lo ejecutamos debería funcionar todo bien. Y efectivamente funciona todo bien. Esto no creo que me salga aquí abajo. Entonces aquí tenemos todo bien, todo funcionando.
Esto me falta sacarlo. Y entonces nuestro programa funciona, nos genera las cosas, pero nos falta graficar. Para graficar usamos la función plot, donde escribimos de la siguiente forma: x, las coordenadas en x, las coordenadas en y el diseño que le queremos dar. En este caso no le quiero dar diseño. Así que las coordenadas en x y coordenadas en y. Si nos fijamos acá, obtuvimos el tiempo que transcurre, donde el tiempo y t son lo mismo prácticamente, solo que uno es horizontal y el otro es vertical. Entonces tenemos un único ítem, un único conjunto de datos en t. Por lo tanto, no hay problema. En cambio, en x, si nos fijamos, tenemos dos columnas de datos, donde acá tenemos posiciones y acá tenemos velocidades. Entonces, ¿qué hacemos para obtener esto? Para especificar que queremos, yo esto lo estoy haciendo asumiendo que no cacha en MATLAB. Seguramente el que cacha ya entiende, pero el que no, le sirve. Entonces nosotros tenemos que especificar qué datos queremos. Para especificar eso se escribe de la siguiente forma: fila, columna. ¿Qué filas queremos trabajar? Queremos trabajar todas las filas. Por lo tanto, para especificar que ponemos todas las filas, ponemos esto, todas las filas. ¿Y qué columna queremos trabajar? Únicamente la 1. Por lo tanto, ahí tenemos el gráfico de esto. Así que sería graficar, si lo ejecuto, ahí se ejecutó el gráfico. Y efectivamente ahí logran verlo. Efectivamente, ahí están viendo el gráfico. Yo tengo lo estoy mirando la grabación en la otra pantalla para asegurarme que se vea. Entonces ahí ustedes están viendo el gráfico. Entonces, por ejemplo, si le quisiéramos hacer la línea, el eje es la coordenada en la coordenada con y igual 0, lo hacemos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que el eje X va de 0 a 5, por lo tanto ponemos coma, así vamos a generar otro gráfico encima de lo mismo. Decimos que una línea que vaya de 0 a 5 en X y que sus coordenadas en Y sean 0 y 0. Aquí lo que hace el MATLAB mismo es juntar los puntos ordenados 0, 0 y 0, 5. Entonces nosotros les decimos, se van a generar dos puntos, uno en 0, 0 y uno en 5, 0. Entonces le decimos, quiero que unas estos dos puntos con una línea roja. Entonces ahí nos va a generar efectivamente una línea roja del problema. Una línea roja en el código. Entonces ahí ya resolvimos la ecuación diferencial. Esta es la gráfica. Como les dije, este problema está sacado de ecuaciones diferenciales, donde usamos una EDO que se puede resolver analíticamente correcta y la solución analítica ya está presentada aquí mismo. Aquí tengo el enunciado. El problema del control no es tan fácil, no se resuelve analíticamente, por eso creo que se mezclan más cositas. Entonces aquí podemos ver que acá tenemos la solución analítica. Y esta solución analítica coincide con el gráfico que obtuvimos. Ahora, para probar eso, voy a usar otro programa. Esto mismo se podría graficar en MATLAB, pero no lo voy a hacer porque me alata. Así que vamos a usar otro programa que es el MATCAD. Que, si se fijan, aquí está la función. Aquí tenemos el mismo paso, de 0 a 5, con 0,1 de paso. Y el gráfico que se genera en el eje XT, en el eje YX. Y esto debería verse las dos ahí. Si nos fijamos, se ve súper igual. Se ve que llega hasta el 5, un pequeño espacio entre la línea y el 5, entre la línea y el 5. Una leve guatita que después crece y cambia. Aquí también una leve guatita que quizás se nota más porque hay más zoom. No sé. Pero bueno, esta sería la solución, ambas soluciones. Y eso. Ahora voy a revisar algo. Y bueno, entonces como ya lo dije, voy a hacerlo así para asegurarme que se vea. Em, Aquí estamos viendo la solución del problema, la solución analítica real, que sería esta función. Y el gráfico de esta función también se los muestro al tiro, el cual debería estar en acá.
Entonces aquí tenemos la misma función, el gráfico, digo la función escrita es la misma, y este es el gráfico que genera. Y como no se van a ver ahora, si es que antes no se vio, es el mismo gráfico que se genera por MATLAB. Entonces así nos aseguramos que ambas soluciones son correctas y que tenemos todo bien. Así que eso. Bueno, entonces a modo de seguir asegurándonos que esté bien, por ejemplo, estudiamos el punto cuando estemos en el tiempo 5. En el tiempo 5 nos da menos 0,264 y si lo vemos en MATLAB, lo obtenido eh, numéricamente, nos damos cuenta que es lo mismo. Acuérdense, esta es la velocidad y esto es lo otro. Y de esta forma ya estaría todo claro. Aquí está el código. Si se fijan, no es mucho programar, así que por la gente como que se asustaba por programar, no es tanto. Pero eso, eh, esa sería toda la... ¡Ay, que está oscuro! Esa sería toda la ayudantía, por decirlo así, toda la explicación. Y eso, que les vaya muy bien, mucho éxito, suerte. Y eso sería todo. Hasta otra.